Apple todavía no se ha ido de vacaciones, ya que ha lanzado la primera beta de iOS 17.3, la cual trae una excelente nueva función para ponerle quizás el fin a los robos de los iPhone. Y en este video te estaré contando todo lo nuevo de esta versión beta, así que comencemos. Comencemos hablando de este nuevo método antirrobo que trae iOS 17.3 y lo encontrarás aquí en la parte de configuración cuando bajes hasta la parte de Face ID y código. Una vez entonces escribas tu propio código, aquí en la parte inferior estarás encontrando esta nueva función que se llama protección del dispositivo en caso de robo. Le damos aquí a activar esta protección y aquí el teléfono nos explicará si quieres conocer más detalles sobre cómo es que funciona este nuevo método. Como puedes ver en este aviso de esta nueva función antirrobo, Apple estará implementando varios cambios para evitar que las personas que se roban un teléfono tengan acceso a tu información privada. Durante los pasados meses hemos escuchado múltiples reportes, por lo menos en Estados Unidos, de personas que están vigilando a las personas cuando escriben su código y entonces cuando les roban el teléfono pues ya tienen acceso al código del mismo, lo cual le permite a estos ladrones cambiar tu contraseña total de tu teléfono, también extraer información como por ejemplo tus cuentas de bancos utilizando las contraseñas. Pues ahora con este nuevo método, si no estás en una ubicación segura o una ubicación conocida, el teléfono no le permitirá a este ladrón cambiar la contraseña del teléfono solamente utilizando el código de seguridad. La primera vez que escuché estos reportes realmente me asusté bastante porque no sabía que con tan solo el código de tu teléfono podías entonces cambiar la contraseña total de todos tus equipos de Apple, lo cual entonces afecta, por ejemplo, si tienes una computadora o una iPad. Si los ladrones tienen acceso a tu teléfono y a tu código, te estarían bloqueando el acceso para que puedas tener otra vez acceso a tus computadoras y también a tu tableta. Con esta nueva capa de seguridad, si estás en un lugar, por ejemplo en una barra o fuera de tu casa, y ese ladrón robó tu teléfono y quiere cambiar la contraseña, se va a necesitar utilizar tu cara, el Face ID o Touch ID. No tendrá acceso a utilizar solamente el código, lo cual entonces te dará un poquito de mayor seguridad de que ese ladrón no podrá cambiar la configuración de tu teléfono ni tampoco acceder a tus contraseñas. Obviamente con esta nueva capa de seguridad tampoco el ladrón va a poder apagar la función de Find My iPhone o Encuentra mi iPhone para que entonces puedas seguir exactamente dónde está tu teléfono y ese ladrón no pueda remover ese bloqueo que Apple ha creado utilizando este sistema de Encuentra mi iPhone. Otro golpe a los ladrones con esta nueva capa de seguridad es que tampoco van a poder solicitar la tarjeta de crédito de Apple, algo que los ladrones también hacían para también obviamente hacer compras utilizando tu dinero y tu información, así que tampoco van a poder tener acceso a eso para que tengas un poquito de mayor paz mental. En realidad son muchos los cambios que Apple está haciendo con este nuevo método de antirrobo y aquí puedes ver todos los cambios que no podrá hacer el ladrón utilizando simplemente el código de tu teléfono, y también vas a poder ver aquí cuáles son los cambios que el ladrón no va a poder hacer, incluso también con un resguardo de tiempo de 1 hora para ponerle fin a esta práctica de estar pendiente de los códigos de las personas y poder robar los teléfonos de los mismos. En realidad para mí esta función es un cambio bastante drástico para darle un poco de mayor paz mental a las personas. En mi caso yo por mucho tiempo estuve utilizando un código bastante largo, utilizando letras, porque realmente me dio mucho miedo todo esto que está pasando en Estados Unidos, al menos con las personas que están pendientes del código de tu teléfono y luego robándote el teléfono. Ahora lo que te recomiendo es que en lo que se hace realidad esta función, que debe estar llegando quizás dentro de más de un mes, es que te asegures de nunca escribir tu código de seguridad cuando estés en público. Asegúrate de escribirlo en el baño si por ejemplo Face ID falla, porque estos ladrones tienen un método bastante inteligente, y es que por ejemplo te piden que quieren tomarte una foto a tus amigos o amigas, etcétera, y entonces utilizan un sistema en el teléfono para poder activar el modo de seguridad, lo cual entonces fuerza a que tengas que escribir tu código, y ahí entonces cuando te devuelven el teléfono luego de tomarte una foto, pues van a poder ver cómo escribes el código. Así que asegúrate de que si estás en un lugar público y tu sistema de Face ID o Touch ID falla, asegúrate de no escribir el código en público
electrónico para que cualquier posible ladrón no vea cuál es tu código. Bueno, luego de hablar de ese tema bastante pesado, hablemos ahora de la otra función que Apple está probando en iOS 17.3, y es que luego de que la removiera de iOS 17.2, Apple finalmente estará trayendo la función de listas colaborativas dentro de Apple Music. Aquí por ejemplo tengo una canción, cuando estés escuchándola pues puedes aquí apretar el botoncito de menú, vamos aquí a agregar a una playlist, vamos a por ejemplo crear una nueva, vamos a decir que esta es Mejores 3, esto simplemente es un ejemplo, le damos aquí a crear y cuando vayas entonces a esta lista de reproducción que creaste, ahora aquí en la parte superior tenemos un botoncito como de una persona, una vez entonces lo toques vas a poder compartir esta lista con cualquier persona para que tus amigos, familiares, etcétera puedan colaborar añadiendo canciones directamente a esta lista. Lo importante de esta función es que apretes aquí la parte de aprobar colaboradores para que te asegures que solamente personas conocidas están entrando a esta lista de reproducción, y una vez entonces crees esta lista que vas a poder compartir, pues obviamente cada persona va a poder añadir canciones. Aquí por ejemplo puedo compartirlas directamente a través de mensajes de texto o airdrop o correo electrónico, etcétera, para que mis amigos, mis familias, etcétera puedan añadir directamente canciones aquí. Esto sería algo sumamente útil para cuando por ejemplo te vas en el carro por muchas horas y no quieres que cada persona esté preocupándose por qué canción se va a escuchar, pues simplemente las personas van a poder añadir las canciones que quieran y todas las personas van a estar bastante a gusto de que se está escuchando la música que ellos quieren escuchar. Ahora bien, una nueva función que no habíamos visto en la versión de iOS 17.2 es que ahora vas a poder reaccionar utilizando emojis a diferentes partes de la canción. Aquí tenemos un iconito así como de un emoji y puedo tocarlo para por ejemplo añadir el me gusta, el corazoncito, etcétera, y obviamente cuando otra persona esté escuchando esta lista colaborativa pues va a poder ver que yo marqué esta canción con el botoncito así del corazón o el fuego, etcétera, y tienes aquí esta animación, algo bastante interesante para que entonces puedas ver cómo otras personas han reaccionado a esa canción. En realidad con esta función Apple lo que está haciendo es creando un ecosistema un poquito más fuerte para convencer a las personas a que se suscriban a Apple Music y dejen a un lado Spotify, ya que ahora van a poder crear estas listas colaborativas y crearlas utilizando con esta parte de los emojis para que puedas reaccionar, algo bastante interesante y llamativo, especialmente para las personas más jóvenes. Y con ese último detalle te he contado todo lo que Apple estará trayendo con iOS 17.3. Como ves, no son tantas nuevas funciones, Apple quizás lo está tomando un poco con calma durante estos meses de vacaciones, de Navidad y más, pero sin duda alguna esta nueva función de antirrobo es algo sumamente importante, así que pendientes porque una vez llegue esta actualización, que debería estar llegando quizás dentro de un mes o quizás dentro de 4 a 5 semanas, es muy importante que cuando llegue actualices tu teléfono y actives este método antirrobo para que tu teléfono esté un poco más seguro. Ahora que hemos llegado al final de este video, déjame saber qué piensas de este nuevo método antirrobo y de estas listas colaborativas acá abajo en la sección de comentarios, y si te gustó este video dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Mi nombre es Hernán Rosario, nos estaremos viendo en el próximo video, hasta luego.